Vamos ahora a seleccionar columnas en Pandas. Ahora que ya conocemos cómo crear y cargar datos, vamos a empezar a seleccionar partes de un dataset que son interesantes o importantes para nuestro análisis. Recuerden que el objetivo final es aprender a manejar la librería, pero a su vez aprender a interpretar los datos. Para ello, dentro de los pasos para aprender a manejar la librería, es importante saber cómo seleccionar columnas y filas. Así que este es el tema de esta sección. Supongamos que tenemos un data frame llamado Customers que contiene lo siguiente. Tiene una columna llamada Name que contiene 3 filas y tiene otra columna llamada Age con las mismas 3 filas y diferentes valores. Supongamos ahora que usted quiere tomar el promedio de las edades de estos usuarios o de estos customers o dibujarle un histograma de las edades. Para hacer esto debemos seleccionar toda la columna. Finalmente tenemos dos formas para hacerlo. La primera de ellas es seleccionar la columna como si estuviéramos seleccionando un valor de un diccionario. Recuerden que para seleccionar un valor de un diccionario, lo vimos en Python, sería llamar el nombre, en este caso de la columna, que es el nombre del dataset, que sería el dataset customers, y dentro de la selección llamaríamos la columna age. Esto lo haríamos encerrándolo dentro de comillas dobles o comillas simples. Y allí tomaríamos toda la columna age con sus respectivos valores o años de los usuarios, en este caso. Si el nombre de la columna cumple con los requisitos de nombramiento de variables, puede entonces seleccionarla usando una notación diferente. Esa notación sería el nombre del data frame y cómo se llama la columna, y ambos concatenados por medio de un punto. Para nuestro caso sería customers.age. Si vemos, estas son las dos maneras o formas que tenemos para seleccionar una columna. La clave en la segunda o el segundo tipo de selección es que cumpla con los requisitos de nombramiento de variables. También vimos de esto en Python. El nombramiento de variables se refiere a que las variables deben ser nombradas de una manera en particular. Por ejemplo, no deben empezar con valores numéricos, no deben de tener espacios separados en blanco. Por ejemplo, si el nombre de la variable es una palabra compuesta, debe estar separado por guión bajo. Es una buena práctica. A esto se le llama snake case o como camel case, que sería, como estamos llamándolo en esta ocasión, my second column. Esto es a lo que llamamos una notación camel case. Recuerden referirse a la documentación y a la información de Python en los videotutoriales o screencasts de nuestra página. Si cumple con esas variables o nombramiento de variables, en nuestro ejemplo sería customers.age, para lo cual quizás sea más fácil la selección de dicha columna. Hagamos un ejercicio. Seleccionemos la columna age del data frame que acabamos de importar, que se llama imdb.csv, con la notación de diccionario. Y vamos a seleccionar la columna género del data frame imdb.csv con la notación de variable. Si quieren, pausen el video unos minutos y lo resuelven. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Volvemos a nuestro Jupyter Notebook que hemos levantado para los ejercicios anteriores y ya acá tenemos nuestro data frame en df3. Recuerden que esto lo hicimos en el video anterior. Para seleccionar la edad con la notación diccionario, entonces decimos o asignamos más bien ese resultado a la variable age. df3 es donde tenemos nuestro dataset llamado imdb.csv y vamos a llamarlo por medio de la notación diccionario de esta forma. Puede ser con comillas dobles o con comillas simples. Damos un espacio e imprimimos dicha columna. Shift Enter
y acá estamos obteniendo un error porque efectivamente dentro de nuestro CSV no existe la columna age, existe es la columna year. Shift Enter y efectivamente tenemos el resultado solamente de la columna año. Acá en nuestra salida estamos obteniendo los primeros 5 filas o registros y los últimos 5 filas o registros. De esta forma estamos solo seleccionando la columna Year. Recuerden que en nuestro CSV tenemos diferentes columnas. Tenemos la columna ID, Name, Género, Año y Rating. En nuestro caso estamos seleccionando solo la columna Año con la respectiva notación diccionario. Ahora vamos a llamar el género, pero con la notación de punto de F3 punto género. Luego imprimimos género y obtenemos solamente la columna género de nuestro DataFrame IMDb. Cuando seleccionamos una sola columna, el resultado es también llamado una serie o series. Esto es muy importante y ya vamos a ver el por qué. A esto es a lo que llamamos una serie y acá lo estamos escribiendo. ¿Ok? ¿Cómo nos damos cuenta el tipo de dato que es? Podemos imprimirlo utilizando un método especial de Python llamado type. Con type podemos observar qué tipo de dato es en este caso una variable. ¿Qué variable vamos a pasarle? Cualquiera de las dos a las cuales le asignamos el valor de una sola columna. Puede ser age o puede ser género, perdón, year, que en realidad es el año, o género. Entonces, género, y aquí tenemos el resultado. Es entonces o hace parte de una clase en pandas que se llama pandas.core.series.series. Si ustedes recuerdan en el punto info anterior, habíamos visto que pertenecía a la clase pandas.core.frame.dataframe. Esto es porque el DataFrame contiene más de una columna. Cuando contiene una sola columna, a esto se le llama una serie o series. Lo mismo podemos hacer con print type age y obtenemos que también sería una serie. Un panda series es un objeto de una sola dimensión que contiene cualquier tipo de datos y es similar a un array de NumPy. Si recuerdan en los videos de NumPy que se encuentran en nuestra plataforma, en los videotutoriales, van a recordar que esto es básicamente un array. Las series tienen un único nombre o label de eje como el título de la columna, que en este caso sería el nombre de nuestras columnas. Sería o género o sería year. Una serie es esencialmente una columna única, como acabamos de ver. ¿Qué tal si creamos una serie de cero? Recuerden que al principio de estos videotutoriales estuvimos creando un data frame por medio de diccionarios y un data frame por medio de una lista. Las estábamos creando de cero. Resulta que también podemos crear una serie desde cero. Clinic East. Entonces es la clínica del este y vamos a decir pandas o pd.series. Y acá vamos a pasarle como parámetro una lista de valores. En este caso van a ser unos valores numéricos. Puede ser cualquier tipo de valor o cualquier valor numérico que queramos. Y ahí hemos creado una serie o una columna. Si venimos e imprimimos Clinic East, obtenemos el resultado como una serie. Si venimos y tratamos de identificar el tipo de dato, Clinic East, obtenemos también una serie.
Y acá hemos creado una serie desde cero sin necesidad de importarlo desde un CSV con pandas. ¿Cuál es básicamente la diferencia entre una serie y un data frame? Vamos a volver a nuestra presentación para obtener esta visualización. Un data frame es un objeto de 2 dimensiones que puede contener múltiples columnas de diferentes datos. Son similares a una tabla de SQL. Una única columna de un data frame es una serie y un data frame es un contenedor de 2 o más series. Cuando tenemos un data frame muy grande, podríamos querer seleccionar solo unas pocas columnas. Para seleccionar 2 o más columnas de un data frame usamos una lista de nombres de las columnas. Ya este caso es un poco diferente al que estábamos viendo en nuestro ejemplo. Volvamos a nuestro Jupyter. Aquí estamos seleccionando solo una columna, df.género y df.year. Estamos seleccionando solo una columna, pero nuestra presentación está hablando de qué pasa si queremos seleccionar múltiples columnas. Para seleccionar múltiples columnas las podemos pasar como una lista. Vamos a crear este new df. Vamos a mapear el mismo data frame df3 y acá vamos a pasar una lista de listas. Dentro de la lista interna vamos a llamar las 2 columnas que queremos. En este caso sería year y sería género. Year y género. Print new df. Perfecto. Trajimos en este caso las 2 columnas sobre las cuales necesitamos hacer algún tipo de operación. Miremos que en esta situación estamos utilizando la notación diccionario. De esa forma nos estamos trayendo 2 o 3 o más columnas si así es que lo necesitamos. ¿Qué pasa si en este caso miramos el tipo de dato que sería nuestro resultado? New df y tenemos que es un data frame. ¿Y por qué es un data frame? Porque recuerden que un data frame está compuesto por 2 o más columnas. Solamente es una serie cuando se trata de una sola columna. A ustedes les podría surgir una pregunta adicional. ¿Podemos seleccionar las columnas en cualquier orden? Sí, al seleccionar varias columnas de un data frame puede ordenarlas de la forma que desee que aparezcan. Esto es particularmente útil porque si quisiéramos ver los datos de una cierta manera diferente al orden original de las columnas, podemos reordenarlos en la salida de la forma que necesitemos. Miren que acá llamamos género y year, podríamos querer cambiar el orden y de esta misma forma o en este mismo orden es que se hace el llamado y la impresión. En el siguiente video vamos a estar viendo cómo seleccionar filas de un data frame.